ocuparnos ahora un poco de la salud de los argentinos. ¿Cómo comen los argentinos y qué efectos tiene también en nuestro organismo? Estamos con Nadia Rizik, ella es nutricionista porque se dieron a conocer. Bienvenida, Nadia. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, estábamos leyendo algunos de los datos de una encuesta muy reciente que hace referencia justamente a la existencia de sobrepeso en nuestro país. Según esta encuesta, más del 60% de los argentinos tienen sobrepeso. Sí, exacto. Y el 20% tienen obesidad. Bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo mal en principio y también cuáles son los riesgos para una persona con obesidad? Sí, bueno, la tercera encuesta de factores de riesgo, el Ministerio de Salud nos está diciendo recién lo que fueron los resultados y lo que estuvieron diciendo es que en realidad el 60%, como decías, de la población tiene sobrepeso y el 20% obesidad. Son factores de riesgo importantes los que estamos expuestos a diario, o sea, el tema de la alimentación, la falta de actividad física, el poco consumo de agua, o sea, eso es todo lo que está llevándonos a quizás esto de el aumento de obesidad en nuestro país. ¿Hacen referencia en la encuesta a la cantidad de actividad física que se hace en el país? ¿Hay conciencia respecto de eso? ¿De la importancia? Si bien hay mucho, hoy por hoy se ve como que hay una parte de la población que está haciendo mucha actividad física, o sea, estamos viendo hoy por hoy todo el tema de los running teams, que hay mucho más... es como que hay mucha adaptación a la actividad tal cual, exacto. Una maratón, las distintas empresas sobre todo están... Tal cual, muchas carreras, o sea, que se están promocionando, pero también estamos viendo mucho el tema de la falta de actividad física, o sea, como que no llega a ser la mitad de la población la que hace actividad física, es muy poco el porcentaje. Entonces, es bajo totalmente el porcentaje de la gente que hace actividad física, principalmente en los chicos. En los chicos estamos viendo también mucho más sedentarismo, por el tema de que están expuestos todo el tiempo quizás a los juegos, o sea que no están jugando... Claro, exactamente, están muchas horas con la computadora. Me quiero meter con una pregunta polémica. Sí. ¿Hay obesidad o exceso de peso de personas de baja capacidad económica y de alta capacidad económica que son diferentes? Porque muchas veces uno dice que ve personas que están gordas pero muy malnutridas y otros que están gordos con exceso de proteínas, de grasas y demás. ¿Se hace una diferencia en nutrición de esto o no? Exacto, lo que estamos viendo en estos estudios que se hizo es que se está viendo mucho sobrepeso pero con una malnutrición, ¿sí? Entonces, si vemos un sobrepeso, decimos, bueno, esa persona quizás está comiendo un exceso, sí, pero un exceso de hidratos de carbono. Entonces, nosotros tenemos los nutrientes que son las proteínas, los hidratos y las grasas. Hay muchísimo consumo, generalmente en la población que tiene un menor acceso económico a la alimentación, que es menor el consumo de proteínas, o sea, hay un menor consumo de carne, pollo, pescado, huevos, lácteos, por un tema también de que no tienen acceso a ese tipo de alimento. Y el mayor consumo que se da en esta población es el de los hidratos. Mucho consumo de pan, mucho consumo de galletitas, todo el hidrato de carbono, que eso es lo que está generando harina en general. Entonces eso está produciendo una malnutrición. Entonces estamos hablando no solamente de un sobrepeso por un exceso de comida, o sea, estamos hablando de una mala calidad de alimentación. Estamos hablando de exceso de hidrato de carbono y eso lleva a una malnutrición. En el mundo, tengo entendido, hay 671 millones de obesos. Sí. Y 2.000 millones de personas con problemas de sobrepeso. Dentro de esos países, el que hay, creo que es la India, el que tiene menos cantidad de obesos. ¿Eso se da por una cuestión genética o por una cuestión de alimentación en línea general en toda esa población? India, que tiene, creo, 1.200 millones de habitantes. Sí, en líneas generales no está relacionado a la parte genética, o sea, en líneas generales está relacionado especialmente a la alimentación que tenemos, o sea, en nuestro país puede llegar a estar la parte genética, pero no es el factor que predispone, o sea, es un mínimo el porcentaje de la población que tiene una predisposición genética y que por eso tienen sobrepeso. O sea, hoy por hoy se sabe que no, que es principalmente los hábitos alimenticios y la falta de actividad física lo que está llevando al sobrepeso y a la obesidad. Yo escuché bien. No está en relación a la parte genética. ¿Dijiste que si tomás poca agua engordás? No es que el consumo de agua produzca un descenso de peso, porque a veces también se transmite eso, o sea, tomar mucho líquido que el agua adelgaza. El agua no va a adelgazar por sí sola, o sea, lo que produce el agua principalmente es que hay... El 37% de la población suele confundir el síntoma de la sed con el hambre. Entonces se produce un picoteo entre horas y esto también es otra cosa que se ve mucho. O sea, la gente no está consumiendo demasiada agua y hay mucho exceso del consumo de lo que es jugos, gaseosas. Claro, se está dejando de lado el tema del agua. Se ha actualizado la cifra en que debemos ingerir por día, ¿no? Y lo el que hombre se 3,5 litros y la mujer 2,7 litros. Depende mucho de la actividad física principalmente, sí, o sea, depende porque la persona que consume, en promedio se dice a la población que consuman 2 litros de agua, pero no es lo mismo para un chico de 5 años que para un adulto
también de 30 o de 60 años. Entonces, ¿Y para ahí una persona sedentaria? y para una persona, claro, exacto. O sea, y depende también de la temperatura, la pérdida que tenemos en donde hay temperaturas más altas. Ahora empieza, por ejemplo, la primavera, donde tendría que haber un mayor consumo de líquido porque también transpiramos más, hay una mayor pérdida de líquido. Pero ¿cómo me doy cuenta si tengo poco líquido? ¿Hay formas? Una buena forma caseras, es digamos? ver el color de la orina. Sí, esa es una buena forma. Esa es la más... Exacto, sí, porque lo que La más produce... fácil también. Cuanto más oscura, más agua te falta, ¿no? Exacto, Claro. tal cual, hay más deshidratación. Eso es exacto a nivel casero para que lo puedan hacer, es ver cuando nosotros orinamos el color de la orina. O sea, fíjate que la primera orina de la mañana Es la es más más oscura. Y lo de ¿sí? pellizcarte la piel, eso de que si la piel vuelve rápidamente a su lugar... Y eso lo evalúan a veces los médicos por un tema de deshidratación en geriatría. ¿Y el ¿sí? color Para de la adultos lengua? mayores. También, a veces si la color, boca la está muy textura de la seca. lengua. O sea, esos síntomas se puede llegar a ver quizás en un adulto mayor, donde hay un mayor riesgo de deshidratación. Pero que nosotros, por ejemplo, estemos deshidratados y ya tengamos sed, es porque ya tuvimos una pérdida del líquido en un 1 o 2% en nuestro cuerpo. Entonces, el síntoma de la sed no tenemos que esperar a tenerlo. O sea, directamente hay que empezar a incorporar agua continuamente. O sea, lo que se recomienda es, por cada caloría, es la cantidad de calorías que nosotros ingerimos. Por eso, una dieta promedio tiene 2.000 calorías y por eso se recomienda como un consumo diario de 2.000 mililitros de agua. 2 Eso litros, sería ajá. claro, exactamente. Pero bueno, eso tiene que ver con la actividad física que hace la persona. Una persona que quizás se entrena, sumado a los 2 litros, va a tener muchísima más pérdida por transpiración, que además también pierde electrolitos, por eso también ahí se habla de otro tipo de hidratación en deportistas, y ahí hay que evaluar la cantidad de líquido durante el día que no hace actividad, más las pérdidas que tiene con la actividad física. Y vos sos... Ahora hay muchas formas de comer y muchas costumbres diferentes. Yo soy vegetariano, por ejemplo, Sí. están los veganos, están los que no comen esto, no lo comen lo otro. Vos como nutricionista, ¿qué recomendás? Nosotros en consultorio, obviamente que es adaptada a la alimentación de la persona que decide no comer carnes, sea por una creencia, por el tema de la protección a los animales o por la creencia religiosa, que sea, por lo que sea que nosotros vemos en consultorio que la persona no consume carnes, se adapta la alimentación a ese tipo de consumo. O sea, es muy importante que si nosotros vamos a dejar un alimento de lado, por ejemplo las carnes, sea carne roja, pollo y pescado, tenemos que cubrirlo con otros alimentos. Pero acá estamos sacando un alimento y necesitamos por lo menos 3 o 4 para cubrir Eso esos es lo que, porque la nutrientes. gente dice, dejas de comer carne, te vas a debilitar, porque por más que comas otras cosas, nunca vas a suplir las proteínas que te da la No, carne. no, hoy por se hoy lo puede vemos. suplir eso. Exactamente, una Ese es alimentación el mensaje que hay que vegetariana va a estar, o sea, realmente hay vitaminas que sí se pueden suplementar, pero en general la alimentación, si es completa, que es lo que nosotros armamos en consultorio, o sea, que vemos las deficiencias que puede haber, y incorporamos los alimentos que tendrías que cubrir en reemplazo de la carne. O sea, obviamente que hay muchas legumbres, hay muchos vegetales que reemplazan lo que ¿Y serían creció la tendencia de quienes eligen ser vegetarianos? Porque digo, hace años sí. era algo sumamente extraño. También, o sea, vemos igualmente como que también hay otras corrientes. Nosotros estamos viendo un aumento de sobrepeso y obesidad, pero también estamos viendo que hay una parte muy importante de la población que se está preocupando por esto de alimentarse mejor, de hacer actividad física, que no, obviamente no es la mayor cantidad de la población, por eso estamos viendo un 60% de sobrepeso. ¿En qué rango de edad se da la mayor parte de ese 60%? Es decir, ¿son niños, son adolescentes, son adultos mayores? No, en realidad no está, porque es No está una segregado. sí, es algo que el Ministerio de Salud transmitió, pero es como datos preliminares, no está todavía los datos Resultado completos del final. Ministerio. ¿Qué opinás sí, de- exactamente. ¿Qué Pero hay opinás una de- gran tendencia en que la adolescencia y los jóvenes Sí. no realizan actividad física. Sí. Sí, con los chicos también. Con respecto a esto que nos decías de la alimentación vegetariana, es muy importante que podamos transmitir el hecho de que la persona, sean chicos, porque hoy también lo estamos viendo en muchos adolescentes que dejan de comer carne. El hecho de dejar de comer carne es que tienen que incorporar otros alimentos y tienen que estar realmente informados de qué alimentos tienen que incorporar. No es solamente dejo un alimento y no lo consumo Porque más. en general acá la gente que come carne, come Sí. 3 cosas. Come carne, come algunas verduras y come algunas harinas blancas. Saca la carne y te quedás pedaleando en el aire. Tal por cual, supuesto. cuando hay que incrementar muchísimo el consumo de legumbres. Las Sí. legumbres aportan mucho hierro, no es el mismo hierro que el de las carnes rojas, por eso hay que saber cómo realmente incorporarlo, pero el tema es que hay mucha cantidad de legumbres que nosotros no estamos acostumbrados en la alimentación A ver, argentina. Nadia, para un ejemplo concreto. Saco de mi plato ese bife Sí, 200 gramos de carne vacuna. sí.
¿Con qué reemplazo para tener las mismas vitaminas y proteínas? Nosotros tenemos que reemplazar, hay que evaluar también si la persona que es vegetariana es vegana, porque no consume ningún tipo de ni lácteos ni huevos, que consuma, o que consuma vegetariano. No tan vegetariano, exacto, que no sea tan estricto. Un vegetariano que consume churrasco de 200 gramos. Exacto, una persona que consume huevos y lácteos, lo que tendríamos que hacer es que en una de las comidas, sí, podemos reemplazar con huevo, con queso, esa sería la proteína animal que vamos a estar incorporando. Huevo, queso, y tiene que estar también, hay muchos proteínas de origen vegetal que son el seitán, como el tofu, o sea, son todas proteínas de origen vegetal. Del huevo, sí. Lo importante es comer la clara, no tanto la yema, ¿no? No, también se sabe que hoy podemos comer un huevo por día, que está recomendado siempre y cuando la persona no tenga ningún valor de colesterol alto. Sí. Y si tuviera valores de colesterol alto, tampoco se saca hoy por hoy el huevo, o sea que se pueden consumir 3 huevos por semana. Sí, eso también está comprobado de que no se absorbe. Es más, le pregunto a Pablo Dugan, que es vegetariano, ¿es más caro la alimentación vegetariana? Depende, si comes muy variado, comes bien, en general es un poco más caro, porque las frutas secas son un poco más caras, las harinas integrales son un poco más caros, el arroz integral es un poco más caro. Sí, las legumbres es un poco más caro, pero no sé si tanto. Lo que sí es más complicado, eso es verdad que es más complicado. Tal cual. Nada más fácil que hacer un bife con una ensalada. Pero bueno, yo no como bife con ensalada hace 25 años, ya que estoy. Es que sí, la realidad es eso, o sea, estamos sacando un alimento que es la carne, pero tenemos que agregar por lo menos 3, que son los vegetales, las legumbres, mucho más consumo de vegetales, mucho más consumo de legumbres, además de todo lo que decíamos de proteína animal, el seitán, el tofu, que son proteínas vegetales. Yo te quiero preguntar por una, no creo que sea una moda, una costumbre ahora es sacar todas las harinas, aún las integrales, y sacar todos los azúcares. Todo. Saco todas las harinas y saco todos los azúcares. No, eso no está recomendado. No, eso no está recomendado nutricionalmente. Ni siquiera para el estado de ánimo está recomendado. Porque nosotros lo que no necesitamos es la harina. La cabeza te cambia completamente. Pablo Dugan tiene la teoría que si vos suprimís las harinas, te mejora el estado de ánimo. Sí, totalmente. Permitime dudar. Dice acá, me dicen que no. A ver, la profesional. Te digo, Beto Casella es el gran impulsor de esto. Me lo inculcó a mí y te juro que sin harinas estás más despierto mentalmente, estás mejor, dormís mejor, estás con más energía. Esto es lo que siento yo. Sí, un fundamento científico. No, en realidad nosotros no recomendamos nunca sacar las harinas, porque si vos sacás las harinas estarías haciendo una alimentación proteica. Porque nuestra alimentación es hidrato de carbono, proteína y grasa. No, yo arroces, por ejemplo, como claro, es que eso sigue siendo hidrato de carbono, exacto. Bueno, por eso no saco todos los hidratos, saco harinas. Exacto. Nosotros lo que sí podemos sacar y que nuestro cuerpo no lo va a utilizar como hidrato de carbono de absorción para energía son los refinados. Todo lo que es harinas refinadas, azúcar blanca, harina, por ejemplo, pastas rellenas, pastas frescas, el cuerpo no lo va a necesitar. Lo que sí necesita es, por ejemplo, todo lo de grano entero. Se pueden incorporar, o sea, tampoco podemos decir sí o no, pero no es que sea recomendable. Nosotros cuando hablamos de un plan de alimentación para mejorar, o sea, para lograr una alimentación saludable, tratamos de sacar las harinas refinadas, todo lo que es harina blanca, pero recomendamos siempre que haya, por ejemplo, panes integrales, panes con semillas, podemos recomendar también arroz integral, el yamaní, todo lo que es legumbres, todo eso es fuente de hidrato de carbono y no estamos cayendo en lo que es la harina blanca. ¿Sí? Entonces tenemos una fuente, si hay legumbres, hay hidrato de carbono, o sea que no es que estamos sacando toda la fuente de hidrato de carbono. En ese sentido, sí, el pan blanco no es que sería tan necesario, pero es evaluable en cada persona. Entonces, una persona que tiene una intolerancia porque tiene gastritis y no puede tolerar el pan integral, en ese caso sí podemos incorporar un pan blanco, pero tratar de incorporarlo siempre con fibra de frutas, de verduras, o sea, ir viendo el balance. Datos de la Organización Mundial de la Salud. Sedentarismo provoca 3.200.000 muertes por año, ¿no? Y a su vez, la perspectiva de vida de un chico que nace hoy, que eso es terrible, es menor a la de un chico que nacía hace 50 años. Todo por el sedentarismo. Un dato para tener en cuenta. Sí, la verdad que sí. La actividad física, en eso también para finalizar, es un tema de la actividad física súper importante. Todos los días se recomienda que haya una actividad física de 30 minutos. Si nosotros nos ponemos a pensar que de las 24 horas del día, donde quizás estamos despiertos unas 12, 15 horas, no tenemos tiempo de 30 minutos de actividad física, no es real, o sea, realmente podemos lograr unos 30 minutos de actividad física. Eso es súper importante. Y el consumo de agua, volvamos a lo mismo. No estamos recomendando el consumo de jugos, gaseosas, como consumo de hidratación. O sea, la hidratación es siempre con agua, o sea, tratemos de focalizar en el consumo de agua. Hay mucho déficit de consumo de agua por un tema de que se consumen muchas bebidas y jugos con, que no importa que sean con azúcar o con edulcorante, la realidad es que no son necesarias, necesitamos incorporar agua como bebida principal de hidratación. Bien, muchas gracias, Nadia. Bueno, gracias por invitarme. Y lo que siempre les decimos es que, bueno, toda la información que ustedes quieran encontrar, que sepan que, bueno, es realmente una fuente que está comprobada porque somos nutricionistas
nutricionistas y la fuente es confiable. Nos pueden encontrar en nuestra página web, que es www.serviciosaludables.com.ar, o en nuestro Twitter, que es @sersaludables, y Facebook, que es Servicios Saludables. Bien.